El año 1979 pintaba para ser tranquilo en el pequeño y apacible pueblo de Normanton, en Inglaterra. Pero en una noche de verano algo increíble bajó del cielo, dejando huellas que no tienen explicación. Este incidente es una mezcla de luces, sonidos y figuras raras. Ha sido mantenido en secreto oficialmente y hasta hoy eso levanta sospechas de que algo se esconde. Lo que estamos a punto de descubrir es el caso olvidado del aterrizaje extraterrestre de Normanton. Un evento que muchos creen que fue mucho más que una simple confusión. Para entender lo que pasó en Normanton aquella noche de 1979, tenemos que transportarnos a la Inglaterra de finales de los 70, una época en la que el país estaba marcado por la crisis económica, la tensión política y en lo oculto un creciente interés por lo paranormal y lo extraterrestre. Programas de radio hablaban de ovnis, revistas sensacionalistas llenaban sus portadas con titulares sobre misteriosos objetos sobrevolando pueblos, y en los bares más de uno juraba haber visto luces que no eran de este mundo. Normanton, un pequeño y tranquilo pueblo del condado de Derbyshire, no tenía nada que lo hiciera especial. Hasta esa noche sus calles eran silenciosas, sus casas se alineaban bajo farolas amarillentas y el aire del invierno traía un frío que calaba. Pero lo que estaba a punto de ocurrir rompería la calma de generaciones. A eso de las 10:30 de la noche, un zumbido bajo y metálico, raro y desconocido, prendió las alarmas de los vecinos de Normanton. No sonaba como un avión normal, sino que parecía moverse lento por los campos, sin venir directamente del cielo. El objeto se posó suavemente como si flotara sobre algo invisible y el zumbido se cayó, dejando un silencio total por unos segundos. Pero la cosa no acabó ahí. Según los testigos, una compuerta lateral se abrió y tres figuras altas y delgadas, envueltas en un brillo blanquecino, bajaron. Sus caras no se distinguían y caminaban lento como si estuvieran revisando el terreno. En unos minutos, varios vecinos se asomaron de lejos, algunos con binoculares, otros con los ojos bien abiertos del susto, y como 10 minutos después, las figuras volvieron al objeto. La compuerta se cerró y el aparato empezó a subir sin hacer ruido, desapareciendo entre las nubes. Esa noche, Normanton, de ser un pueblo olvidado, se convirtió en un punto clave en el mapa de los misterios más extraños de Inglaterra. Las primeras luces extrañas sobre Normanton no pasaron desapercibidas, pero no fueron simples destellos en el cielo. Esa noche varios residentes afirmaron haber visto algo mucho más inquietante, figuras humanoides que parecían desplazarse lentamente por los campos, como si estuvieran explorando o buscando algo. Uno de los testimonios más comentados fue el de Margaret Ellis, una mujer que vivía en las afueras del pueblo y según ella, mientras preparaba té en su cocina, notó una luz anaranjada que se filtraba por la ventana trasera. Al mirar hacia el jardín, vio a tres figuras altas, delgadas y con brazos más largos de lo normal, y cabezas grandes que parecían comunicarse entre sí, pero no emitían sonido alguno. Lo más extraño es que a pesar de que estaban a pocos metros, no escuchó pasos ni crujidos en la hierba, ni absolutamente nada. Al mismo tiempo, Thomas Baker, un chico de 19 años que regresaba en bici de su trabajo, escuchó un sonido que describió como eléctrico, como si un transformador enorme se estuviera quemando, pero sin humo. Se paró en una carretera secundaria hacia las colinas y vio algo increíble, un objeto ovalado gigante bajando despacio sobre un campo de cultivo. Otro testigo, Peter Hollins, un camionero que regresaba tarde a casa, contó que al pasar por la carretera rural que conecta Normanton con Wakefield, vio una figura de aspecto metálico cruzar el camino a unos 20 metros frente a él. No caminaba, se deslizaba, y en el momento que intentó encender las luces largas para verlo mejor, la figura simplemente se desvaneció en el aire como si jamás hubiera estado ahí. Pero el relato más perturbador lo dio un adolescente de 16 años llamado Danny Moore. Él asegura que junto a un grupo de amigos vio a dos personas vestidas con trajes ajustados plateados de piel grisácea que se agachaban y recogían algo del suelo, como si fueran muestras. Cuando uno de los chicos gritó por el susto, las figuras giraron al mismo tiempo y los miraron directamente.
Danny asegura que en ese instante sintió un dolor agudo en la cabeza y perdió el conocimiento por algunos segundos. Al despertar, las figuras ya no estaban, pero el zumbido grave que había escuchado en el aire continuaba. Los reportes de los testigos coincidían en varios detalles. Eran altos de entre 1,90 y 2,10 metros, movimientos lentos y antinaturales, ojos grandes y oscuros sin reflejo de luz, y una sensación constante de presión en la cabeza o en el pecho cuando estaban cerca. Lo curioso es que la policía local recibió más de 12 llamadas esa misma noche, pero no registró oficialmente ninguna investigación. Los agentes que acudieron a las zonas reportadas más tarde declararon que no encontraron nada fuera de lo común. Sin embargo, años después, un oficial retirado confesó en una entrevista que sí vieron huellas circulares en la hierba y zonas quemadas, pero recibieron órdenes directas de no hablar del tema. Ese silencio oficial solo alimentó la teoría de que los visitantes no estaban ahí por accidente, sino que Normanton fue un punto de aterrizaje programado, y que los testigos que vieron a estas figuras humanoides probablemente presenciaron el inicio de algo mucho más grande, algo que el gobierno se ha empeñado en enterrar. A la mañana siguiente del extraño suceso, Normanton despertó con un murmullo inquietante que corría de boca en boca. La noticia del aterrizaje se había extendido como pólvora, y un pequeño grupo de curiosos, acompañados por algunos agentes de policía y periodistas locales, acudió al campo donde, según varios testigos, había descendido aquella nave. Lo que encontraron no era algo que pudiera explicarse fácilmente, como una simple broma o un fenómeno natural. En medio de la hierba había una enorme área de forma casi perfecta, circular y de unos 9 metros de diámetro, donde el pasto estaba aplastado, chamuscado, como si hubiera sido presionado con una fuerza descomunal y al mismo tiempo expuesto a un calor intenso. El patrón de quemaduras no era uniforme. En algunos puntos la hierba estaba reducida a cenizas, mientras que en otros parecía haber sufrido solo un amarillamiento, como si se hubiese marchitado de golpe. En el borde de esta huella circular, los investigadores improvisados encontraron 4 hendiduras profundas en el suelo, dispuestas en un patrón simétrico, que recordaban a marcas de patas o soportes de aterrizaje. Las marcas eran tan regulares que resultaba difícil imaginar que algo como eso pudiera haberse formado al azar. Pero lo más inquietante estaba en el aire. Varios testigos que llegaron en las primeras horas aseguraron que todavía podía percibirse un olor metálico y ligeramente dulce, algo que no coincidía con combustibles convencionales ni con maquinaria agrícola. Algunos lo describieron como el olor del ozono tras una tormenta eléctrica, pero más penetrante. Un par de aficionados a la fotografía que formaban parte del grupo tomaron imágenes en blanco y negro y color de la zona. Esas fotos circularían después entre ufólogos británicos que las analizaron, concluyendo que el patrón de aplastamiento indica que el objeto no solo había descendido, sino que también había rotado lentamente sobre sí mismo antes de elevarse de nuevo. También hubo quienes dijeron que la brújula y radios de onda corta dejaron de funcionar correctamente cerca de la huella durante algunas horas. Incluso un granjero local afirmó que su perro se negó rotundamente a entrar al área afectada, gimiendo y retrocediendo con el pelo erizado. En días posteriores, un grupo de entusiastas de lo paranormal visitó el lugar para hacer mediciones. Según sus reportes, detectaron un ligero aumento de radiación de fondo justo en el centro del círculo, aunque no lo suficientemente alto como para ser peligroso. Sin embargo, este dato alimentó la especulación. ¿Había sido el resultado de un sistema de propulsión desconocido? ¿O tal vez algún tipo de energía que aún no comprendemos? Sea como sea, lo que quedó claro es que algo físico había estado ahí. No era un simple avistamiento que dependiera solo de la palabra de los testigos. Había marcas, el olor, alteraciones en aparatos y un círculo perfecto que no se borró por completo hasta meses después. Para los creyentes, esa era la bienvenida de que un artefacto no humano había tocado tierra en Normanton. Para los escépticos, bueno, todavía hoy no logran explicar convincentemente qué pudo causar todo aquello. Con el paso de los años, el suceso de Normanton dejó de ser una simple nota en la prensa local, para convertirse en una especie de leyenda moderna en la comunidad ufológica. Aunque oficialmente fue etiquetado como un malentendido y olvidado por los archivos del gobierno, en círculos especializados se transformó en un caso de estudio, citado en conferencias y documentales como ejemplo de encubrimiento discreto pero efectivo.
En la propia localidad, la historia se transmitió como un relato casi folclórico. Los más jóvenes crecieron escuchando a sus abuelos contar en la noche en que las luces bajaron al campo, y algunos incluso juraban que en ciertas noches de verano todavía podía verse un resplandor anaranjado en el lugar exacto del aterrizaje. El terreno donde se encontraron las marcas quedó abandonado durante años. Curiosamente, la vegetación ahí creció de forma desigual, como si la Tierra hubiera sido alterada de manera permanente. Algunos investigadores posteriores afirmaron que las lecturas de radiación en el área eran ligeramente superiores a las normales, aunque nunca lo suficiente como para activar una investigación oficial. En 1998, un programa de televisión británico especializado en fenómenos extraños visitó Normanton y entrevistó a algunos de los investigadores originales. Fue entonces cuando resurgieron testimonios inéditos, como el de un exfuncionario que, bajo condición de anonimato, declaró que el Ministerio de Defensa sí había enviado un equipo al lugar, pero que todo fue tratado como un asunto clasificado, sin dejar rastro al público. Hoy en día el caso de Normanton sigue dividiendo opiniones. Para unos es un ejemplo claro de histeria colectiva alimentada por la imaginación, para otros es la punta visible de un iceberg mucho más grande, donde encuentros cercanos y encubrimientos se entrelazan en las sombras. Lo cierto es que más de medio siglo después, el misterio sigue vivo, y mientras no aparezca una prueba definitiva, el incidente seguirá flotando en ese terreno ambiguo donde la verdad y la leyenda se confunden. El aterrizaje extraterrestre de Normanton sigue siendo un misterio enterrado en los archivos del Reino Unido. Las marcas desaparecieron, los testigos fueron silenciados, pero las preguntas siguen en el aire. Si realmente fuimos visitados esa noche, ¿por qué justo ahí? ¿Por qué justo en 1979? Y lo más importante, ¿qué querían de nosotros? Si te gusta mi contenido, por favor sígueme en todas mis redes, ya que tengo más contenido que te puede interesar. Saludos y hasta pronto.